Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video. Bienvenidos a otra ocasión en la que estaré dibujando en tradicional. Me alegra mucho que últimamente estoy haciendo más videitos así dibujando en tradicional porque es algo que me estuvieron pidiendo mucho tiempo. Así que espero que también les estén gustando. Hoy estaré probando algunos materiales que me enviaron la gente de Stationery Pal, que es una marca de papelería japonesa, aunque también suelen vender a algunas que otras variedades. Pero igual en esta ocasión no quise simplemente hacer un haul, sino que quería directamente materiales artísticos, porque ofrecen varios productos de muy buena calidad y fue verlos, enamorarme, los necesitaba. Ahí les estaré mostrando qué cositas me vinieron antes de empezar con el dibujo. Varios materiales que consisten en pinceles, acuarelas, lápices para colorear, en sí todo lo necesario y más para lo que estaré pintando hoy, junto con algunas cositas que también me gustaban en general. Además de que, como siempre, también me dejaron algunos regalitos. Igual obviamente abajo en la descripción les dejaré los enlaces de estos materiales por si les gustaría conseguirlos. Y estarán notando que varios de los materiales que pedí tienen que ver con la acuarela, son de acuarela o son materiales que se pueden utilizar con la acuarela. Y es que tenía muchísimas ganas de trabajar con este material, pues ustedes saben que es de mis materiales favoritos cuando se refiere al tradicional. Y tenía rato sin trabajar con estos, ya que últimamente estuve trabajando con marcadores. Aparte de que los últimos que utilicé me recordaron bastante a la acuarela debido a la manera en la que se mezclaban, así que ya era hora de volver a dibujar con estos en el canal. Y también quería aprovechar para hacer fanart, porque no sé si estuvieron viendo que últimamente han estado habiendo muchas humanizaciones de My Little Pony. No puedo creer que estoy diciendo esto porque creo que nunca me esperé a hacer fanart de My Little Pony, pero bueno. Cuestión que eso también me hizo tener ganas de poder hacer una humanización, pero no de los personajes principales, sino ya de uno más secundario, que es mi personaje favorito de la serie, que por cierto, si no sabían, estuve viendo hace no mucho tiempo My Little Pony con mis suscriptores en Discord y bueno, me terminó gustando. Así que para eso estaré aprovechando estos materiales de Stationery Pal. Igualmente no quise sacarme una humanización así de la nada, sobre todo teniendo en cuenta quién es mi personaje favorito, que es Zecora, quien es una cebra inspirada en comunidades africanas. Así que quise hacer un poco de investigación previa al dibujo para poderme hacer una idea un poco más similar a lo que podría ser como humanización, en vez de solamente sacarlo del propio personaje en sí y de lo poco que se ve del personaje, porque o sea, es un animal, es una cebra, o sea, no tengo mucha más información para algo humano, ¿me entienden? Más allá de hacerlo literalmente con lo que veo en ella siendo una cebra, lo cual sentí que podría terminar cayendo en un personaje o estereotípico o que básicamente fuese un diseño demasiado plano. Y todas estas referencias, inspiraciones e ideas las estuve recolectando en Milanote, que para quienes no lo conozcan es básicamente una pizarra libre en la que podemos crear moodboards, collage y todo ese tipo de planificaciones. Y es súper cómodo porque puedes agarrar imágenes de cualquier parte de la computadora, de internet y arrastrarlas directamente a la pizarra. A mí realmente me gusta organizar mis inspiraciones libremente, pero también si quieren algo ya predefinido para poder simplemente colocar la información y no estarlo pensando tanto, pues también tenemos bastantes plantillas para todo tipo de ideas. Realmente es una pizarra que les recomiendo bastante para poder hacer las planificaciones de sus ilustraciones. Yo ya la he utilizado para varias otras, de hecho me lo han visto utilizar en otros videos, así que obviamente abajo en la descripción les estaré dejando el enlace. Es completamente gratuito, así que espero que les sirva mucho. Obviamente yo me esperaba que tuviese inspiración en pueblos originarios africanos, pero justamente terminé descubriendo que su nombre, Zecora, resulta que es una palabra antigua que antes se usaba para describir a la cebra, o sea, era lo que antes significaba cebra para el pueblo Omoro. Desconozco si tiene otra pronunciación, pero creo que sí es Omoro. De no ser así, obviamente pueden corregirme. Y a pesar de que obviamente tuviese como que otras características o inspiraciones que perteneciesen a otras poblaciones, igualmente aprovechando esto del origen de su nombre, quise tomarlo como inspiración principal para de dónde tomaría referencias. Así no terminara siendo un menjunje de muchas cosas. Y ya saben que normalmente cuando hago un diseño de personaje me gusta muchísimo hacerlo tipo collage ahí con otras cositas para destacar. Así que también aproveché de hacer a Zecora en su versión de pony, su versión de cebra.
Pero con esto también aproveché de hacerle una pequeña modificación, más que todo con su cola, ya que originalmente en la serie tiene una cola mucho más similar al resto de ponis, pero pues cuando vi las imágenes de cebras vi que su cola es como más alargadita y ya luego es que tiene como que el pelito así suelto, ¿no? Así que ese fue un pequeño cambio que hice del diseño original. De resto es solamente pura estilización mía, pura cuestión de dibujarla a mi estilo, que por cierto fue la primera vez, creo, que dibujo algún personaje de My Little Pony, así que pues también primera vez que estoy dibujando así como que en un estilo similar a lo que es los personajes de My Little Pony, básicamente dibujar un caballo de esta manera. Y me gustó bastante hacerlo. Honestamente me gustaría mucho poder dibujar más personajes, no tanto humanizados, sino en su versión animal, porque es divertido dibujarlos. Tienen una anatomía muy linda y me gusta mucho jugar con la forma de las patas y el cómo estas pueden posicionarse. Así que ñam ñam ñam, aliméntense, fans de My Little Pony, que desde acá los puedo ver retorciéndose porque finalmente dibujé un pony. O sea, es una cebra, pero ustedes me entienden. Es el mismo tipo de diseño que el resto de ponis de esa vaina, la misma vaina. Y una vez terminado el boceto, finalmente llegó el momento de poder empezar con las acuarelas. Igualmente el boceto lo hice con lápices acuarelables, que es esa cajita de 12 colores que me vieron abrir en un inicio. Así que mientras voy pintando voy viendo también qué tal se van mezclando. Tenía muchísimas ganas de probarlos porque nunca he probado pinceles acuarelables, pero también tenía muchas ganas de ya probar esas acuarelas Faber-Castell y por sobre todo las Gansai Tambi de Kuretake, que son unas acuarelas tradicionales japonesas para profesionales, o que por lo que tenía entendido ofrecen una calidad bastante profesional. Así que estuve haciendo bastante combinación entre estos tres materiales, las dos paletas de acuarelas y también los lápices acuarelables. Y ay chicos, no saben lo mucho que me encanta pintar así. Igual al principio estuve medio luchando porque hacía bastante que no trabajaba con acuarelas, pero ay, cuando ya le agarras el ritmo es tan lindo pintar con ellas. Realmente era una técnica que extrañaba mucho. Igual es irónico que diga técnica porque yo siento que no tengo nada de técnica. Es simplemente como que voy haciendo, no sé, lo que salga. Yo tengo mucha fe en el proceso, chicos. Ustedes me piden tutoriales, pero yo solamente dibujo con fe. Lo cual me puede terminar jugando un poco en contra, ya que estamos hablando de un dibujo en tradicional, por lo que pues si cometo algún fallo muy grande, luego no puedo simplemente hacer para atrás, sino que pues tengo que soportar y seguir adelante, que me pasó un poco, de hecho. Más que todo con la piel porque en algunas ocasiones no sabía muy bien cómo ir pintando, pero bueno, la fui remando, ya van a ver cómo quedó al final porque me gustó bastante. Pero eso también es algo lindo de el ir pintando de esta manera, de ir pintando en tradicional o incluso simplemente con acuarelas. Y es el hecho de acostumbrarse un poquito a los errores que uno va cometiendo y aprender cómo corregirlos o incluso hacerlos parte de la ilustración. Así que hubieron varias partes en las que podrán observar que estuve pintando y repintando y pintando otra vez hasta que finalmente quedase conforme. Pero aparte de todo el tema del coloreado, también quería hablar bastante sobre lo que fue el diseño del personaje, que pues ya desde el inicio vieron que me emocioné bastante en ese aspecto. Y gracias a esta investigación me pude hacer una idea mucho más fácil de qué hacer para su diseño, que tampoco iba a ser algo así como que de que wow, o sea, es simplemente una humanización dentro de todo bastante sencilla, pero no quería que perdiera la esencia de lo que para mí serían sus orígenes. Y es que la verdad el personaje de Zecora me llamó muchísimo la atención desde su primera aparición en la serie. Me gusta muchísimo su personalidad, el cómo es proyectada en la serie, sus participaciones y lo que brinda a los personajes. El diseño por sobre todo me parece precioso y honestamente siento que es un personaje que merece mucho más por parte de fandom en el sentido de fanart. Así que si la gente no los hace, pues vengo yo a hacerlo. Tengo que venir a aportar mi granito de arena a la buena causa que es esta señorita, esta potra. Y luego de haber estado viendo tantas humanizaciones de las ponis principales, necesitaba contenido de ella. Y obviamente que desde el inicio yo ya sabía que tenía que ser un personaje de piel negra, lo cual es algo que ya saben que me fascina al momento de pintar, porque es un tono de piel que puede destacar
jugar muchísimo con otros colores, no importa si se trata de colores vibrantes o pasteles. Y es que en un inicio, cuando había tenido la idea de hacer la humanización de Zecora, no tenía mucha idea realmente de cómo hacer todo el tema de la vestimenta, cómo hacer su look y básicamente cómo hacer que sea su apariencia humana. Obviamente algo que se me pasó por la cabeza fue que pues es una cebra, así que capaz hacer el diseño muy blanco y negro, pero cuando estuve viendo imágenes sobre la gente Omoro pude ver que utilizaba muchas vestimentas de color y no quería desaprovechar esa oportunidad porque pues ya saben que me encanta muchísimo utilizar la mayor cantidad de colores posibles. Y no solamente por ese lado, sino también por destacar un poco más cierto color que ya de por sí tenía Zecora, que es ese azul turquesa que tienen los ojos, que de por sí es un color que contrasta súper lindo con los colores que tiene ella, siendo tonos blanquecinos y negros. Entonces, ¿por qué no también combinarlo con el resto de su ropa? Recuerdo que hacía un tiempo había visto alguna humanización de ella, pero nunca vi que se usara mucho color con ella. Y siento que justamente es algo a lo que se le puede sacar bastante provecho teniendo en cuenta ese origen de su nombre, principalmente por las vestimentas que utilizan, a las que no le falta nada de color, además de también mezclarlo un poco con el dorado de las piezas que tendría, ya que de por sí tiene toda esta decoración de los anillos del cuello y las argollas, por lo que para darle un poco más de este color, pero sin tener que sobrecargarla de decoraciones, también se lo incluí como un degradé en su vestimenta. También para que la propia vestimenta no esté solamente con un solo color, por más que sea muy vivo, sino que pueda destacar de más colores. Por lo que con eso pude hacer un degradé de este azul o turquesa hacia un tono también más turquesa, verde y amarillo. Colores que de por sí quedaban súper bien al ir pintando, porque estas acuarelas me brindaban colores bastante vivos, así que no fue difícil poder lograr ese efecto pues más saturado que saben que me gusta tener con mis dibujos, en los que pues mis ilustraciones tienen esa viveza de color, lo cual es algo que se va a ir acentuando mucho más mientras siguen viendo el proceso del dibujo, ya que trabajar con acuarelas es básicamente un poco como trabajar con capas, en la que puedo empezar con colores un tanto más claros y ya luego ir agregando otros colores para la mezcla y para que se intensifique el tono. Un poco así y estuve haciendo con la piel, que al principio pudieron ver que la estuve pintando con tonos así moraditos, principalmente para marcar los lugares en los que habría sombra, y ya luego le estuve aplicando toda una capa de un color naranja para que esta piel, siendo negra, no se vaya a ver tan pálida, por más que esté manteniendo ciertas tonalidades pasteles. Pero obviamente todo el tema de su diseño no caía solamente en su vestimenta, ni en los colores de esta, sino también en su aspecto físico. Una curiosidad que tiene Zecora con respecto al resto de personajes de My Little Pony es que ella, siendo un personaje femenino, tiene las facciones de lo que vendrían siendo los personajes masculinos de la serie. Es decir, todo este tema de que su diseño tiene un hocico como cuadradito en vez de ser más chiquitito como el del resto de personajes femeninos, o el hecho de que en sus ojitos, por más que tengan esta apariencia femenina, no tienen pestañas. Y he de admitir que por más que originalmente no tuviese pestañas, a mí me gusta mucho dibujar pestañas, así que se las quería incluir. Ese fue otro cambiecito chiquitito que hice, más que todo con respecto al diseño del animal. Pero yéndonos ya al diseño humano, lo que hice fue reemplazar la ausencia de sus pestañas por la ausencia de sus cejas, ya que me gustó la idea de poder darle más poder a sus ojos, y solamente sus ojos, brindándole estas pestañas largas, justamente como a mí me gusta exagerarlas, pero a su vez otorgándole una expresividad un tanto más neutra sin sus cejas. Algo que siento que combina bastante con el cómo es ella en cuanto a personalidad y también en su manera de comunicar las cosas, ya que así como no habla de la manera regular en la que hablan el resto de personajes, tampoco se expresa de la misma manera. Y es una manera en la que visualmente me gusta representar esa diferencia de expresividad, ya que pues las cejas son algo que nos aporta mucha expresión al rostro, y la falta de esta nos lleva a prestarle mucha más atención a otras características que ella pueda tener, así como en su manera de comunicarse, que termina siendo su más característica manera de expresión. Y también, pues siendo honestos, se ve bastante cool así. Pero yendo ya con lo que es el resto de sus facciones, que siento que es como mucho más característico en ella, también quise
otorgarle eso en su apariencia física, es decir, no quise darle ahí como que el aspecto más típicamente femenino, o sea, hacer un rostro chiquito, capaz muy circular, tierno, sino irnos por facciones mucho más duras, por lo que lógicamente terminé haciendo un rostro mucho más angular, lo cual tampoco salió de la nada, ya que cuando estaba viendo imágenes de gente Omoro tenía de referencia una fotografía en la que aparecían varias chicas y en concreto una de ellas me llamó bastante la atención con respecto a la forma de su rostro, y es que sentí que quedaría súper bien para Zecora, así que me basé bastante en la foto de esta mujer para las facciones, y es que podemos apreciar una quijada grande, el mentón bien marcado, la naricita ancha, también nada de nariz respingada sino con el puente más levantado y una forma de ojos que me fascinaron, siendo algo que desde el principio quería destacar en el personaje. Fue lindo conseguir una referencia en la que las facciones coincidiesen bastante con lo que quería llegar a lograr y en concreto con unos ojos de mirada tan profunda. Incluso aunque a veces sepan un poco qué es lo que quieren hacer, como a mí me pasó con lo que era el rostro de Zecora, igualmente no duden por favor en buscar referencias, porque tener algo visualmente similar a lo que queremos lograr nos puede ayudar a representar muchísimo mejor lo que teníamos planificado. No importa que no termine siendo algo exactamente igual, la inspiración está allí. Y bueno, justo hablando de todo este tema de cómo es ella, cómo se ve físicamente, su rostro, su piel, volvemos a algo muy importante con respecto a los colores, y es que podrán ir notando cómo mediante fui pintando no solamente estuve utilizando estos tonos morado, naranja, rojo para la piel, sino que también pude incluir otro tipo de tonos para jugar un poco más con las variaciones de colores que se generan en la piel, por lo que en el proceso también podrán ver cómo estuve incluyendo tonos verdes, amarillo, colores con los que me ayudo de salir de que los tonos se vean tan planos o tan similares entre sí, lo cual no le da mucha estructura al rostro o a la piel, sobre todo al rostro este más grande, el retrato que le hice, que ahí fue donde pude detallarla un poco más para poder ir jugando mucho más con esas variaciones de color, y notarán cómo esto le da un poco más de vida a la piel. Y es que cuando pintamos no es necesario que todos los colores tengan que ser exactamente los mismos o de la misma gama para que puedan verse armoniosos, sino que basta con que se mantengan por los mismos valores, es decir, para entenderlo de una manera más fácil, el claroscuro. O por ejemplo, también habían partes en las que me había pasado un poco de más con las tonalidades rojizas que le había dado, errores que obviamente se pueden cometer y aún más trabajando en tradicional, por lo que al pintarle de verde por encima canceló un poco ese color y se puede ver mucho más homogéneo que como una mancha que no tiene nada que ver con lo que estaba queriendo hacer. Si ustedes han consumido creación de contenido de maquillaje, seguramente se habrán dado cuenta de que pues muchas veces se usa como que un corrector verde para ocultar las manchas rojas del rostro. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Funciona exactamente de la misma manera. Cosas de teoría del color. Esa cosa que todos odian y nadie entiende. Para hacer esto no solamente me estuve ayudando de todo el tema de los materiales acuarelables, sino también de la cajita de 48 colores de Art Track. Estos no son acuarelables, pero su coloreado es mucho más intenso y es muy fácil de mezclarlo, por lo que estuve trabajando con una combinación de técnicas. Con estos daba un poco más esos toques que necesitaban que fuesen un poco más, por decirlo de alguna manera, duros, precisos, que la permanencia del color fuese mucho más estable y no se llegase a mezclar tanto. Por ejemplo, también los estoy utilizando para definir un poco más las pestañas de Zecora, ya que con los pinceles suelo tener trazos un poco más ligeros, o sea, no llego a hacer trazos tan definidos, pueden ser un poco más tambaleantes, llego a también variar mucho más la presión, algo que obviamente afecta al grosor de la pincelada, y con cosas tan concretas y específicas como las pestañas no quería que se me fuese la mano, que se me torciesen, a pesar de que ya había iniciado estas pestañas con las acuarelas, pero esto era más para darle esa terminación final, y obviamente no fue algo que solamente se dio con las pestañas, sino con varios otros detallitos, más que todo para poder dejar ciertas cosas marcadas. Y ya para irlo terminando fue finalmente ir añadiendo las marcas de su piel, o en el caso de su forma cebra, pues de su pelaje, y tras
trasladar eso a la piel de la humanización, que obviamente las manchas que ella tiene en su forma de cebra tenía que hacérselas como pintura de piel. Una manera que ya tenía más que claro desde el principio que sería cómo retrataría esas rayas que ella tiene, pero no solamente en su piel, sino también en su vestimenta. Pero en vez de haciéndolos de tonos oscuros como en su piel, los hice en este caso con un tono blanco, para marcar así mucho más este contraste entre el tono de su piel y los colores más claros de su ropa. Me daba un poco de gracia cuando las estaba pintando porque debido a los dobleces de la ropa pues terminaban pareciendo como nubes en vez de franjas, pero bueno, son franjas, pero claro, como son de color blanco me es un poco inevitable haberlos visto de esa manera. Honestamente me gustó poder charlarles sobre todo este tema del proceso para diseñar a la humanización de Zecora, porque siento que también les puede ayudar un poco a ver el porqué de ciertas decisiones del diseño. Y si ustedes están aprendiendo a diseñar personajes, pues son cositas que les puede ayudar a tener en cuenta cuando ustedes hagan sus diseños. Igual arriba también les dejo videitos en los que también he estado trabajando en esto de conversar sobre cómo hago los diseños de mis personajes. Y bueno, ya llegando a lo que es el final de ir haciendo el dibujo, les quería mostrar también unas cositas extras que me mandó la gente de Stationery Pal. Y es que me mandaron todo un bolsito extra lleno de cositas también de papelería y otras variedades que yo para nada había elegido ni nada. O sea, fue como que completamente una elección de ellos de cositas para poder regalarme, así que estoy bastante agradecida. Me lo mandaron con cartita y todo, la verdad que un detalle súper lindo. Algunas son bastante lindas o curiosas, como esa barra para ir dejando pegamento en forma de puntitos, pero el que más me encantó sin duda fue la sorpresa del final. ¿Es una trituradora esto? ¿What? Suelo guardar hojitas que ya no utilizo para reciclaje. Espero no lo dañe el grosor. ¿Qué? No, me estás jodiendo. What the fuck? ¿Qué carajo? Me encanta. Mi nuevo juguete. Esto igual de todas formas iba a ir a reciclaje, así que... ¡Pero qué loco! Me encanta, para hacer como confeti y así. ¡Genial! Tal cual que me sentí una niña con su nuevo juguete. Así que nada, muchísimas gracias a la gente de Stationery Pal por regalarme estas cositas. Realmente lo aprecio un montón. Y así como los de Stationery me dejaron este regalito, yo a ustedes les dejo este código de descuento para que puedan tener 15% de descuento en cualquier compra de Stationery Pal. Y también muchísimas gracias a la gente de Milanote por haber patrocinado este video. Espero que también, chicos, les haya gustado el dibujo que estuve haciendo. Como siempre, pueden decirme qué más cositas les gustaría que trabaje en tradicional. Poco a poco vamos teniendo más videitos en tradicional en el canal. ¡Yipi! Así que bueno, les recuerdo que abajo en la descripción tienen los enlaces tanto de Milanote como también de los productos que estuve viendo de Stationery Pal. También tienen los enlaces de mi coffee y cafecito, que son lugares en los que pueden apoyar mi trabajo, y también tienen mi página morada donde hago streams todos los días y espero verlos por allí. Y junto con eso pues los enlaces del resto de mis redes sociales, donde siempre pueden encontrarme. Les mando un saludo y un grandísimo agradecimiento a mis miembros de Coffee, Jabus y Majo Villanueva, y también a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para Araquiel, Caimandrey, Mili10D, Nai Ubucero, Starfe34, Sugar de 15, Sunshine Soft y Zombie Cool. Mil gracias a todos por el constante apoyo, los adoro con todo el corazón. Espero que hayan podido disfrutar de este nuevo trabajito y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!